Muy buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. En primer lugar, quiero que sean de felicitación a nuestros anfitriones por permitirnos un marco como este, tan bello, y para debatir cuestiones de tanta reflexión. Realmente podría ahorrar a la organización los minutos, porque veo que vamos todos con la lengua afuera, porque efectivamente teníamos una intervención mayor y podría hacer y decir que asumo las 6 ponencias, las 6 comunicaciones que han precedido el uso de la palabra, pero creo que no me lo perdonaría. Así que entro directamente en materia. El par de conceptos que quiero manejar en esta intervención, con los que venimos hablando, son control de convencionalidad y recepción de la doctrina de los órganos internacionales. Creo que Daniela lo ha explicado extraordinariamente bien hace un momento. Pero ambos conceptos se reconducen a la unidad, por su referencia a una cosa muy concreta, que es el sistema de fuentes. Las relaciones entre ordenamientos no responden al principio jerárquico, de modo que los eventuales conflictos que se producen entre las normas no se pueden resolver en términos de validez, sino, todos sabemos, de aplicabilidad. El Tribunal Constitucional Español, voy a hacer referencia por razones obvias a él, lo expresó de una manera que creo que quiero compartir. Primacía y supremacía son 2 categorías que se desenvuelven en órdenes diferenciados. La primacía en el de la aplicación de las normas válidas. La supremacía en el de los procedimientos de normación. La supremacía se sustenta en un carácter jerárquico superior de una norma y por ello es fuente de validez de las que están infraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de estas si contravienen los dispuestos interacciones entre ellas. La primacía, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino en la distinción entre los ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de las cuales una o varias tienen la capacidad de arrinconar, de desplazar a otras en virtud de una aplicación preferente o prevalente y que obedece a muy diferentes razones. Por eso, creo que es bueno que centremos un poco la reflexión en el control de convencionalidad. Prescindiendo del origen del llamado control de convencionalidad, que creo que todos situamos en el mundo francés, me centraré en el sistema interamericano y en el sistema español. En el sistema interamericano, el control de convencionalidad es una creación de la Corte de San José, como saben perfectamente, con vistas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones positivas que en materia de derechos humanos se contienen en el artículo 2 del Pacto de San José. De modo que no es propiamente un criterio de prelación general de fuente del derecho, sino un instrumento, como lo veíamos hace un momento con la intervención de Daniela, de salvaguarda de la posición preferente de los derechos humanos en los ordenamientos constitucionales. Importa, por tanto, destacar, en coherencia con la función que desempeña el control de convencionalidad del sistema interamericano de derechos humanos, el parámetro de control, en este caso, no viene constituido exclusivamente por el texto de la Convención Americana, sino también, y creo que esto es muy importante, por la doctrina elaborada, y lo veíamos en este último ejemplo, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, en el caso español, nos encontramos con un supuesto de selección de la norma aplicable, donde la discrecionalidad del juez prácticamente desaparece. Y desaparece por mor de los dispuestos en los tratados y en otros acuerdos internacionales. Al igual que sucede en otros supuestos, no se trata propiamente de un control de validez de la norma desplazada, sino de la resolución de un conflicto. Y este creo que es la clave fundamental. La Convención Americana, también conocida como Pacto de San José, se abre con una enumeración de los deberes de los estados. Dicha enumeración arranca con la imposición de la obligación de respetar los derechos, conforme a la cual los estados parte de la Convención, el comillado, se comprometen a respetar los derechos y las libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Además, el artículo 2 establece unas obligaciones positivas concretadas en el deber de adoptar las disposiciones de cada derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y las libertades mencionados en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglos y procedimientos constitucionales y a disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Fin de determinar. Estos deberes, en principio sustantivos, adquieren, sin embargo, un contenido procesal a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de 26 de septiembre de 2006, dictada en el caso Almonacid, Llanos y otros de Chile. Este contenido procesal se concretó en la afirmación
del necesario ejercicio de una especie de control de convencionalidad, explicado en su parágrafo 124. Te mandé la foto del wifi. La Corte es consciente de que los jueces y los tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ratifica un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ellas, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe poder ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino, y esto creo que es importantísimo, la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Este control difuso de la convencionalidad no sustituye, sino que complementa al control conceptual de la convencionalidad, competencia exclusiva de la propia Corte Interamericana de Derechos. Este control difuso compete a todos y cada uno de los órganos judiciales y debe ser ejercido de oficio por todos los órganos judiciales, y ello en el marco de sus respectivas competencias. Sentencias de Rafael César y otros, en su Perú, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad, es oficio entre las normas internas y la Convención Americana, y directamente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales. En la sentencia Chemin versus Uruguay, del 24 de febrero del 11, la Corte extendió este deber al conjunto de los órganos del Estado, algo también hemos oído ya esta mañana. Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y a su fin. Si bien tiene el control de convencionalidad a los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos y cada uno de sus niveles. Por tanto, el resumen puede ser estas tres notas. Se trata de un control difuso, cuyas consecuencias en el caso concreto serán, por tanto, las lógicas de la inaplicación de la norma interna que entra en contradicción con las disposiciones de la Convención. En segundo lugar, es un control que deben de ejercer de oficio los órganos judiciales nacionales en el ámbito de sus competencias jurisdiccionales. Y en tercer lugar, el parámetro de control viene constituido no solo por el texto de la Convención, sino también, y esto creo que es importantísimo, por la doctrina elaborada por la Corte Interamericana, lo que propicia el diálogo entre tribunales y la adaptación de las disposiciones de la Convención a las circunstancias cambiantes del momento de su aplicación. Creo que Daniela nos ha puesto un ejemplo claro de lo que estamos haciendo. El control difuso de convencionalidad ha servido desde la perspectiva de la integración continental en materia de derechos humanos para completar el mecanismo interamericano de protección de esos mismos derechos y desde la perspectiva intergubernamental para resolver los problemas que puede suscitar la aplicación de los tratados internacionales por los tribunales nacionales. Al menos, cuando del Pacto de San José se trata, lo que permite hablar de un instrumento de potencial efectividad para la satisfacción de las obligaciones asumidas por los Estados en orden a la protección efectiva de los derechos humanos. No creo, y no quiero terminar sin hacer una referencia al caso español. Me referiré sobre todo a lo que se condensó en la sentencia 140 de 2018. En lo que aquí estrictamente interesa, podemos señalar que la Constitución española contempla dos reglas, eso sí, fundamentales, sobre la función que desempeñan los tratados internacionales como fuente del derecho en el ordenamiento español. Con carácter general, el artículo 96.1 de la Constitución establece en su primer inciso que se dice: los tratados internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno. A esta regla general se añade una previsión específica para un concreto tipo de tratados, aquellos que tengan por objeto los derechos humanos. A este respecto, es el artículo 10.2 de la Constitución la que nos dice: las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Podríamos decir que los tratados y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos incorporan, sin duda, un nuevo criterio hermenéutico,
Curiosamente, el artículo 31, en esta materia, publicado prevalencia de los tratados, ley que se refiere a los tratados internacionales, ley 25 de 2014, completa la previsión del primer inciso de ese artículo 96, al que le acabo de dar lectura, y nos dice que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales, válidamente celebrados y publicados oficialmente, prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional. Se afirma así la prevalencia general de los tratados y su primacía como criterio normativo de resolución del caso. Adviértase de que ese artículo 31 de la Ley de Tratados no se dirige exclusivamente al juez, sino parafraseando a la Corte Interamericana la sentencia Yeman versus Uruguay de 24 de febrero del 11, a todos los órganos del Estado, parte del Tratado Internacional. La prevalencia o primacía es una característica predicada con carácter general y con clara eficacia de la ONU. El Tribunal Constitucional empleó la expresión control de convencionalidad de la sentencia que acabo de decir, punto 40 de 2018 de 20 de diciembre. En esta sentencia advierte, y es, entre comillas, lo que les digo, la constatación de un eventual desajuste entre un convenio internacional y una norma interna con rango de ley no supone un juicio sobre la validez de la norma interna, sino sobre su mera aplicabilidad, por lo que no se plantea un problema de depuración del ordenamiento de normas inválidas, sino una cuestión de determinación de la norma aplicable en la solución de cada caso concreto, aplicación que deberá sencillamente considerada por el juez ordinario. Tras esta sentencia, diferentes sentencias, y sobre todo en el ámbito social, han inaplicado normas legales por prevalencia de los tratados o acuerdos internacionales. En estas sentencias, además de afirmarse el desplazamiento de aplicación de cualquier norma interna que se oponga a las previsiones del derecho internacional aplicable en España, se afirma la necesidad, en todo caso, de llevar a cabo una interpretación de la normativa interna conforme a las propias previsiones del tratado o convenio. Me gustaría centrar los minutos que me quedan en qué impacto tienen las decisiones de organismos internacionales. La ya reseñada distinción entre el órgano general de los tratados internacionales, evidenciado en el artículo 96, que les acabo de citar de la Constitución española, y el específico de los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, el 10.2 de la Constitución, que también se lo acabo de leer, ha tenido una destacada proyección en la doctrina del Tribunal Constitucional del Reino de España, en particular porque el Tribunal ha entendido que ese criterio hermenéutico internacional, incorporado por el mencionado 10.2, la Constitución no se integra exclusivamente por la literalidad de los tratados y convenios, y esto creo que es importantísimo, sino que incluye la doctrina de los órganos de garantía creados por esos mismos instrumentos. La somera relación de esa realidad queda constatada por una realidad estadística. Bien, se va a ignorar por cuestiones de tiempo. Desde fecha contemporánea, el Tribunal Constitucional ha afirmado que en su labor de creación del canon de procedimiento constitucional, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo constituye un auténtico corpus doctrinal de notable relevancia hermenéutica en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo de la Constitución. Debe añadirse el impacto de la aprobación en el año 2000 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estamos ante una norma internacional en materia de derechos humanos que se encuadra directa y literalmente en el párrafo segundo del artículo 10 de nuestra Constitución. La importancia de esa jurisprudencia supranacional en la elaboración de la doctrina constitucional arranca desde la misma fase de admisión. No se olvide a este respecto que la reforma que sufrió nuestra Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica 6 de 2007, introdujo un requisito de admisión de las demandas de amparo, que las mismas revistieran la especial trascendencia constitucional. El propio legislador proporcionó una primera aproximación a eso. ¿Qué significa esa relevancia? Por eso dice, se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Por lo tanto, nos abre la puerta directamente a lo que estoy comentando. Pues bien, esa señal de la defensa del carácter dinámico de la doctrina constitucional se atribuye un destacado protagonismo a la jurisprudencia de los órganos de los tratados. De este modo, según la letra B del Fundamento Jurídico 2 de la sentencia 155 de 2009, reviste especial carácter constitucional aquel recurso de amparo que permita o que dé ocasión al Tribunal Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de revisión interna, como acontece en el caso que nos ocupa, o por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental,
o de un cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación, y otra vez vuelven a salir los tratados y acuerdos internacionales, a los que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución española. El Tribunal Constitucional ha venido admitiendo muy diferentes recursos de amparo en lo que resulta determinante el criterio mantenido por los órganos de garantía de los tratados. Un último apunte. Nos lleva a ver la incidencia de los criterios fijados por la garantía, por los órganos de garantía de los tratados, que no puedan ser calificados de tribunales supranacionales. En particular, estoy refiriéndome al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y órganos afines. Cabe recordar la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Constitucional Español 116 de 2006. Entonces se discutía la denegación del recurso de revisión de una sentencia firme fundada en la declaración de presión contenida en un informe del mencionado Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pues bien, y es lo que yo quiero resaltar, se dice literalmente: el que los dictámenes del Comité no sean resoluciones judiciales, no tengan, por tanto, fuerza ejecutoria directa y no resulte posible su equiparación con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no implica que carezcan de todo efecto interno, en la medida en que declaran la infracción de un derecho reconocido en el Pacto y que, de conformidad con la Constitución, el Pacto no solo forma parte de nuestro derecho interno, como el artículo 96, sino que además, y por lo que aquí interesa, las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales. De este modo, el Tribunal se ha decantado por una lectura abierta y expansiva del artículo 10, párrafo segundo. La delimitación del canon de enjuiciamiento constitucional se ve así claramente enriquecida por las aportaciones de esos órganos de garantía de los tratados, que proporcionan una perspectiva distinta y, por supuesto, renovadora del contenido de los derechos fundamentales proclamados por la Constitución española. Termino. La pregunta que seguro se están haciendo es: ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos para asegurar la efectividad de esos pronunciamientos, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Simplificando al máximo, podemos convenir que la eventual declaración de una lesión de un derecho reconocido por el Convenio de Roma del año 50 puede remitir a dos grandes bloques o supuestos. Uno, lesiones estructurales o individuales. En el primero de los casos, la reparación de la lesión se hace automáticamente necesaria por su trascendencia sistemática y deberá aportar, también hemos hablado también de ello, una reforma legal o un cambio de doctrina jurisprudencial. Por el contrario, si se trata de una mera lesión individual, cabe que se haya agotado al momento de dictarse la sentencia, de modo que al pronunciamiento de cálculo del tribunal se añadirá por lo el reconocimiento del derecho a recibir una satisfacción equitativa, que no representa una indemnización inútil del daño padecido. En todos estos supuestos convendrán olvidar que la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es, y esto es importantísimo, propiamente una versión o una vertiente de la potestad jurisdiccional del Comité. Perdón, habéis dictado el cartel de otro minuto. No hay que olvidar que la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no es propiamente una vertiente de la potestad jurisdiccional a este organismo, este órgano del tribunal atribuida, sino una competencia del Comité de Ministros según el artículo 47 del Convenio. Por otro lado, de la propia regulación del Convenio y de su literal europeo se deriva que las resoluciones del tribunal tienen un carácter declarativo y no anulan ni modifican por sí mismas los actos, en este caso sentencias, declarados contrarios al Convenio. Lo que no surge, sin embargo, para regular que pesa, sobre todo en los poderes públicos, la obligación de tutelar y de preparar satisfactoriamente una lesión de un derecho fundamental que sigue siendo actuado. Muy sintéticamente, ¿cómo hemos resuelto esto en el derecho español? A través de un mecanismo de la revisión. Pero eso sí que es otro punto de debate que seguramente interesa. Muchas gracias.